Bien, pues vamos con la que va a ser la última actividad de esta jornada de salud pública y en la que recibimos, y es un honor para nosotros, contar hoy en el plato de redacción médica con María Jesús Lamas, que es a quien agradecemos, como digo, encarecidamente su presencia en esta jornada. Es una de las figuras más destacadas en el ámbito de la farmacia y también en el ámbito de la regulación de medicamentos en España. Desde 2018 dirige la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la AEMS, donde lidera la gestión y la coordinación de las estrategias clave para la seguridad y eficacia de los medicamentos en nuestro país. Además, es miembro del grupo coordinador de la Red de Agencias Europeas de Medicamentos y forma parte del Management Board de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, así como del Comité Estratégico de la Estrategia Europea de Vacunas. Doctora en farmacia, con premio extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en farmacia hospitalaria y está acreditada como farmacéutica clínica en oncología por reconocidas instituciones internacionales. Antes de asumir la dirección de la AEMS, dirigió el servicio de farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde también lideró proyectos de investigación en farmacología clínica, además de desempeñar un papel clave en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Su labor en la docencia también es destacable, siendo coordinadora del Máster de Oncología Farmacéutica de la Universidad de Valencia y profesora en programas de posgrado en diversas universidades. Hoy nos acompaña para abordar un desafío crítico para la salud pública. Se le ha llegado a nombrar la gran pandemia del futuro, la resistencia a los antimicrobianos. En su ponencia nos hablará sobre las oportunidades del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, el PRAN, el papel de las vacunas en la reducción de estas resistencias y el enfoque One Health como estrategia de acción global. Buenas tardes. Pues muchas gracias a Redacción Médica por la invitación para unirme a esta jornada de sensibilización y de divulgación de la importancia de la salud pública. Me gustaría empezar esta ponencia con una de las últimas frases de la ponencia de la mesa anterior, cuando decía la doctora Carmen Durán Parrondo que la salud pública debe ocupar el lugar que le corresponde, y todos los que tenemos responsabilidades en prevención, promoción de la salud pública, sabemos lo que eso significa. Y uno de los aspectos más preocupantes con esta dimensión de salud pública es la resistencia a los antimicrobianos, por el impacto tan elevado que tiene en términos directos en salud, pero también en términos indirectos en costes y en amenaza al sistema sanitario tal y como lo conocemos. En la agencia tenemos el honor y la responsabilidad de coordinar el Plan Nacional de Acción frente a las resistencias a los antibióticos, el PRAN, y es de lo que voy a hablar en los próximos minutos, empezando con un pequeño contexto. ¿Cómo de importante o de amenazante puede ser la resistencia a los antimicrobianos? Hay multitud de estudios que han analizado el impacto en términos directos en salud, en términos directos e indirectos en costes sanitarios, en costes en general. Pero bastan algunas cifras para entenderlo. La última actualización en el Lancet de la carga global de la AMR, por sus siglas en inglés, si me permiten utilizarlas, estima que hay 4,71 millones de muertes asociadas en el mundo cada año a las resistencias a los antimicrobianos y 1,14 millones atribuidas directamente. Esta diferencia, bueno, es muy importante cuando se hacen estos estudios de mortalidad, distinguir los fallecidos con una infección multiresistente de los fallecidos por una infección multiresistente, pero entendamos que directamente relacionados y atribuidos a una infección multiresistente se estima en más de 1 millón de muertos al año. Si vamos a datos españoles, también dependiendo de la metodología podríamos tener resultados diferentes, pero la más directa, probablemente la más conservadora, pero en la que menos dudas puede ofrecer, es el registro en la CMVD, en el conjunto mínimo de la base de datos, donde se recogen las altas hospitalarias. Y al menos 4.000 fallecidos al año en nuestros hospitales fallecen a causa de una resistencia, de una infección por un microorganismo multiresistente. Hay muchas estrategias para ponerle control a esto, pero si pensamos en la más automática, que es el tratamiento de la infección, el panorama tampoco es demasiado esperanzador. En la última actualización del pipeline que hace la OMS, publicado en junio del 2024, pues dice que ha mejorado un poco la situación con respecto a las nuevas
entidades terapéuticas que están en desarrollo clínico con respecto al anterior. Hay 97 antimicrobianos en investigación clínica, de las que 57 son antibióticos y 40 son otras entidades, tipo fagos, anticuerpos monoclonales, moduladores de microbiota. Y de los antibióticos, solo 32 de ellos están dirigidos frente a patógenos prioritarios de la OMS, de los cuales solo 12 se consideran innovadores, en el sentido de que o son nuevas familias o tienen mecanismos de acción diferentes a los anteriores y, por tanto, no se espera que tengan mecanismos de resistencia comunes. Así que el pipeline tampoco es demasiado esperanzador. No podemos pensar que el control de las infecciones multiresistentes vendrá únicamente de la disponibilidad de los antibióticos. Y este enorme impacto pues, hace que el problema de la resistencia esté en todas las agendas políticas. Y por centrarnos un poco en el contexto europeo, en el 2023, las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea pues, establecía 7 puntos sobre los que se deben actuar. Y hay que pensar que las recomendaciones de la Comisión, del Consejo, que se adoptaron durante la presidencia sueca, la palabra recomendaciones puede sonar un poco ligera, pero en realidad son compromisos que aceptan los Estados cuando se adoptan estas recomendaciones como un documento guía para trabajar. Y estas recomendaciones incluían pues, reforzar los planes de acción nacionales, reforzar la prevención y control de las infecciones, impulsar los equipos de optimización de uso de antimicrobianos, lo que llamamos equipos PROA, reforzar la vigilancia y el seguimiento de las resistencias. Y hacía una cosa verdaderamente novedosa y que nos compromete, que es fijar objetivos para el 2030 en la disminución del consumo de antibióticos y en algunas cosas más, como por ejemplo, aunque el objetivo general de reducción de consumo de antibióticos humanos era de un 20% para toda la Unión Europea, esto debía ajustarse al nivel de consumo que tenía cada Estado. Y a España le corresponde disminuir un 27%. Y además se espera que de todo el uso de antibióticos, al menos el 63% de los que usemos sean del grupo de antibióticos Access, dentro de la clasificación AWARE de la OMS, es decir, los que serían como una primera opción, la primera opción de antibióticos. Y además se pide una disminución en los aislados de bacteriemias por MRSA o por Escherichia coli resistentes a cefalosporinas de tercera generación de un 10% y una disminución de un 4% en el caso de las septicemias por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem. Para veterinaria también fija objetivos de reducción, una reducción de ventas de medicamentos veterinarios de un 50%. Se pide que se implementen equipos PROA que ayuden al mejor uso de los antibióticos o de los antimicrobianos en veterinaria y trabajar en la lista de antibióticos reservados para uso exclusivo en humano. Habla también de ayudar al impulso de nuevos antibióticos. También están en las recomendaciones. Y esto está presente ahora en muchas iniciativas a nivel de la Unión Europea, algunas de carácter legislativo y otras no legislativas. Utilizar la combinación de estímulos push y pull, los ex ante, de que se empieza el desarrollo de los medicamentos, y los posteriores, los que facilitan la llegada de esos medicamentos a una comercialización y a una puesta en el mercado. Y hay muchas iniciativas PUS, desde convocatorias específicas dentro de Horizonte Europa, INCAT, ENCATE, la incubadora de startups para facilitar el lanzamiento de nuevos antibióticos, iniciativa pública-privada, la AMR Action Fund, con participación pública-privada igualmente, con el objetivo de alcanzar antes de 2030 al menos 2 a 4 antibióticos nuevos con una inversión de 1.000 millones de euros. Hay más incentivos pool que se están analizando o impulsando algunos desde ERA, como el intento de compras conjuntas que aseguren los ingresos de un antibiótico para poder desligar el beneficio del antibiótico al laboratorio de las ventas. Asegurar que, independientemente de que un antibiótico tenga un uso restringido y, por tanto, sus ventas sean muy bajas, a la compañía le haya compensado investigarlo y ponerlo en el mercado porque sus beneficios están garantizados. Sin embargo, los pilotos que se están haciendo no están resultando satisfactorios. Creo que merece un análisis más en profundidad, que no es el momento hoy, pero la idea de poder desligar el beneficio de la venta
creo que es necesario seguir explorándolo y encontrar una forma que sea aceptable para todos. Pero además, a nivel legislativo, y esto es verdaderamente también novedoso, en el paquete farmacéutico, tanto en la directiva como en el reglamento, se incluyen algunos artículos que están en discusión y, como ya todos sabemos, nada está cerrado, nada está negociado hasta que todo está negociado y acordado. Pero se incluye, por ejemplo, la posibilidad de tener bonos transferibles de exclusividad de mercado para determinados antibióticos cuando cumplan unas circunstancias contra determinados patógenos críticos, estratégicos. El antibiótico, una vez que se ha comercializado, se le concedería a la compañía un bono de 1 año de exclusividad de datos regulatorios, que lo podría transferir a otra compañía farmacéutica que a su vez lo podría emplear en uno de sus medicamentos. Es decir, que el bono tiene un valor económico enorme. Sería una forma de incentivar que ese antibiótico llegara a autorización, que acabara todo su desarrollo y estuviera en mercado. Porque es evidente que en el desarrollo de antibióticos hay lo que se llama un fallo de mercado. Las leyes de mercado no funcionan. Son productos que tienen un alto riesgo de fracaso durante su desarrollo, como todos los medicamentos. De la fase preclínica a la fase clínica se van a caer al menos o solo pasarán 1 de cada 10, pero es que desde la fase 1 hasta la fase 3 muy probablemente solo lleguen también 1 de cada 10 medicamentos ensayados. Es decir, la tasa de fracaso es muy alta y para cuando uno llega a ser autorizado, nuestra intención es que se use lo menos posible y solo cuando es imprescindible para asegurar que se conserva su eficacia y que no se desarrollan resistencias contra él. Por tanto, el estímulo de recuperar la inversión una vez que el producto está en el mercado aquí no funciona. Hay que encontrar otras incentivos que puedan ser atractivos. Bueno, la directiva también incluye otras cuestiones sobre formatos de medicamentos, sobre la información que debe acompañar el envasado, sensibilizando que tanto profesionales como pacientes sean conscientes que cuando se hace uso de un antibiótico, a diferencia de cuando se hace uso de cualquier otro medicamento, no hay un impacto únicamente en la persona que lo recibe, sino que también tiene una dimensión de salud pública. Va a tener un impacto porque el riesgo del uso del antibiótico, de que genere resistencias, va a tener al final consecuencias en futuros tratamientos. Así que esta dimensión de salud pública en el uso de los antibióticos tiene que estar presente. Bueno, y con estas recomendaciones están incluidas, embebidas en el actual Plan de Acción Nacional, nuestro PRAN, que ha sido recientemente adoptado, aprobado por el Consejo Interministerial, Sistema Nacional de Salud, que tiene un enfoque One Health, una única salud, donde se entiende que salud humana, sanidad animal y medio ambiente están íntimamente relacionados e interaccionan entre sí. Y se desarrolla sobre 6 ejes estratégicos que yo creo que ya son conocidos, porque el plan no es nuevo para nadie. Vigilancia, control de las infecciones, prevención de las infecciones, comunicación, sensibilización, formación y investigación. Y esto aplica a las 3 dimensiones del plan: salud humana, animal o medio ambiente. Si vamos a sanidad animal, donde desde que empezó la primera edición del PRAN en el 2014, pues ha conseguido una muy significativa reducción del consumo de antibióticos, de un 67%. Bueno, pues para este siguiente PRAN pues, hay acciones que verdaderamente pueden ser relevantes, porque todavía, a pesar de haber conseguido esas reducciones tan importantes, queda mucho por hacer. Seguimos siendo un país que está en la parte más alta de la tabla en consumo de antibióticos veterinarios. Es importante en vigilancia el trabajo que se hace con ESUA-VET. Está incluido en el reglamento de medicamentos veterinarios, lo coordina la EMA, participamos el resto de las agencias europeas. Se trata de normalizar la recogida de venta de antibióticos. Normalizar aquí es muy importante. A partir de ahora, siempre que hablemos de datos, tenemos que tener esto presente. Los datos brutos, sin haber sido estandarizados y estar normalizados, no sirven para ser combinados entre sí, ni sirven para ser analizados en su conjunto. Así que ESUA-VET permite mejorar la calidad de la recogida de datos de venta de antibióticos con respecto a lo que hacíamos anteriormente. El grupo técnico está trabajando en estas guías y esta normalización y esto permitirá tener una mejor vigilancia en el consumo de antibióticos. En cuanto a control de infección, los programas REDUCE, que hasta ahora se han hecho desde el PRAN, trabajando directamente con el sector de la producción, con el sector ganadero, pues son los principales responsables de la reducción en el consumo de antibióticos. Y esto se parece un poco a la labor que hacen los equipos PROA en salud humana, porque no es
fijar una reducción de antibióticos ciega, sino guiar en cuál es la mejor opción terapéutica para poder evitar el uso de antibióticos restringidos para uso humano, y esto ha conseguido, por ejemplo, prácticamente eliminar el uso de colistina en el ganado porcino y reducir el uso de otros antibióticos de forma absoluta o dirigiéndolo a un uso de antibiótico más adecuado. En prevención están trabajando en un grupo de disponibilidad con agencias de Portugal, Francia e Irlanda para identificar, primero se mapean cuáles son las necesidades terapéuticas, cuáles son los medicamentos disponibles y después ver alternativas. Las alternativas pueden ser favorecer el desarrollo y la disponibilidad de vacunas que eviten la necesidad de usar antibióticos. Alternativas pueden ser adoptar flexibilidades regulatorias que, si España no tiene un medicamento pero está aprobado y comercializado en Irlanda, pues se puede hacer reconocimiento mutuo y pueda estar disponible en España. Hay muchas alternativas para mejorar la disponibilidad de los medicamentos en veterinaria. En medio ambiente, el trabajo es conjunto con el Ministerio de Transición Ecológica y con grupos de expertos externos y de otros organismos y centros de investigación. Hemos publicado ya 3 informes importantes: destino y comportamiento ambiental de antimicrobianos, su relevancia en la resistencia, estudio de las principales fuentes de emisión, ruta de dispersión y exposición de antimicrobianos y determinantes de resistencia, residuos de antibióticos en estaciones depuradoras, y participamos en varios proyectos europeos que tienen el foco en las aguas residuales como una forma de monitorizar y de entender cómo el medio ambiente tiene una labor en la transmisión de las resistencias. En formación y comunicación, bueno, ya en el último plan hemos dado mucho impulso a las actividades de formación y para vuelven a ser prioritarias. Tanto para mejorar el uso de antimicrobianos en la comunidad, es muy significativo cuando se analiza cualitativamente el consumo de antibióticos en Europa. En humana tampoco salimos demasiado bien parados, aunque hayamos hecho una disminución significativa, y donde peor parados salimos es en comunidad, en medicina comunitaria, en atención primaria. Y es muy curioso ver cómo son distintos los perfiles de prescripción, como en los países del norte de Europa pues se utilizan penicilinas de espectro más reducido y aquí se utilizan mayoritariamente penicilinas de amplio espectro, bueno, amoxiclavulánico. La relación entre amoxi y amoxiclavulánico en España pues es inversa a la que pueda tener, por ejemplo, pues los países nórdicos. Así que mejorar en el uso de los antimicrobianos en la comunidad es esencial. Y el curso que estamos haciendo con la colaboración de SEFAP, de la Sociedad de Farmacia de Atención Primaria, y dedicado a prescriptores y a farmacéuticos de atención primaria, pues con 5 ediciones que hacemos cada año, con 1000 personas en lista de espera para hacerlos, pues yo creo que revela el interés que tiene el curso y la necesidad de hacerlo. El diploma de experto universitario en PROA creo que es otro caso de éxito también. Lo hicimos, la primera edición nos costó muchísimo porque queríamos que fuera además un diploma universitario y bueno, las dificultades de hacer técnicamente estos convenios y poder sacarlo adelante. Y estaba destinado a estas personas que se dedican de forma asistencial a PROA en las comunidades. Y tuvimos una demanda que desbordó totalmente nuestras expectativas. Y cada año vuelve a pasar lo mismo y siguen quedando personas en lista de espera. Y ahora está en marcha el curso de uso adecuado de antimicrobianos en pequeños animales, que es un área a la que hay que prestarle especial interés, especial atención, porque, bueno, son cambios que operan en nuestra sociedad, que a veces no se notan de un día para otro, necesitas una trayectoria larga para verlo, pero no es difícil ver ahora dónde nos llevan estos cambios. Y los pequeños animales han formado parte ya de nuestras familias. En pocos años serán más usuarios de las farmacias los pequeños animales que algún tramo de edad, algún tramo etario de personas que están en su edad más sana o menos usuarias de medicamentos. Esto hay que tenerlo claro, porque el uso de antimicrobianos en pequeños animales solo cabe aumentar, sobre todo porque aumentará el número de pequeños animales que convivan con nosotros. Así que hacer un buen uso de antibióticos ahí es esencial. En comunicación, pues tratamos de desplegar todo lo que nuestra creatividad y nuestros recursos nos permiten. Estos pósters ya son muy antiguos, pero la verdad yo creo que son pues un alarde de iconografía pop.
Tuvimos mucha suerte de tener voluntarios que nos ayudarán con ellos y que bueno, están distribuidos por hospitales, por consultas, por institutos de investigación. Pero bueno, la idea es pensar en que la prescripción del antibiótico debe pensarse, que no es algo automático y que hay que hacer un uso prudente del antibiótico. Y luego organizamos un montón de actividades a lo largo del año, desde carreras populares con las universidades. El 18 de noviembre es un día fijo en el Ministerio de celebración y sensibilización sobre el problema de las resistencias a los antimicrobianos. Convocamos los premios PRAN en las 3 dimensiones de salud humana, animal y medio ambiente. Premiamos a investigadores, les damos visibilidad. Bueno, hay varios ejemplos, el microcombat, el kit de debate para distribuir en colegios, para aumentar la conciencia sobre este problema en alumnos de secundaria, en alumnos más pequeños. En fin, intentamos, como yo decía, explotar toda nuestra creatividad. Y si vamos a salud humana, bueno, pues yo diría que quizá uno de los avances más significativos que vamos a ver en la nueva edición del PRAN viene de la vigilancia, porque con la aprobación del Real Decreto por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública este último año, en 2024, la vigilancia de resistencias antimicrobianas queda integrada dentro de la vigilancia de enfermedades transmisibles. Y esto nos va a permitir tener mejor información y una identificación precoz en la aparición de patógenos multiresistentes. Se recupera el programa de vigilancia de Staphylococcus aureus, se está trabajando en la automatización de la recogida de estos datos de vigilancia y en la creación de una figura a nivel autonómico responsable de la coordinación de esta vigilancia. Ese trabajo que se está haciendo desde la Dirección General de Salud Pública, desde el CAES, es esencial para conseguir los objetivos que nos han marcado las recomendaciones del Consejo que hemos aceptado. Se consolida la red LABRA, la red de laboratorios para la vigilancia de microorganismos resistentes que establece los 3 niveles, donde el nivel más alto en este momento está liderado por el Centro Nacional de Microbiología y el nivel más alto es el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología, permitiría la secuenciación genómica completa y actuaría de referencia para niveles más bajos de laboratorio. Desde el más bajo, el que está disponible en cualquier centro sanitario, que haría una caracterización fenotípica del patógeno, a un nivel 2, que puede llegar a una caracterización molecular, y finalmente, cuando sea necesario, el nivel 3, con una secuenciación completa del genoma. Le hemos puesto mucho cariño y mucho énfasis a impulsar los programas de optimización de antimicrobianos. Y si bien es cierto que estos nacieron en los hospitales casi como un producto de responsabilidad colectiva de algunos profesionales y un ejercicio de voluntarismo, pues afortunadamente creo se están convirtiendo ya en parte estructural esencial de los centros, tanto en los hospitales con atención primaria y ahora ya empezando en los centros de larga estancia o residencias sociosanitarias. Así que una vez que ya tenemos profesionales muy buenos, capaces de formar equipos que lideren el cambio del uso de los antibióticos en estos centros, pues pensamos cómo le damos coherencia a la distinta actividad de estos equipos PROA. Pues elaborando y publicando las normas de certificación de equipos PROA, hasta ahora tenemos hasta hospital y comunitaria, permite establecer estándares para que los propios centros hospitalarios o de atención primaria se contrasten contra esos estándares y sepan en qué lugar están de madurez. Se crean distintos niveles, desde el básico hasta el más avanzado. Ponemos a su disposición una herramienta informática, Certifica PROA, que permite que cada centro se vaya chequeando y de una forma muy rápida y visual sepa cuál es el nivel de madurez de su equipo PROA. Y además genera indicadores que son utilizables porque están, por tanto, son homogéneos para todos los centros. Y finalmente podríamos tener un mapa de centros registrados con el distinto nivel de certificación. Para esto es esencial la colaboración de la Dirección General de Ordenación de las Profesiones, la parte de inspección, porque los inspectores harían esta última inspección. Primero se autocertifican los centros y después los inspectores son los que corroboran el nivel de certificación que los centros se han autodeclarado. En este momento estamos también desarrollando una herramienta informática, ProAPP. La idea es crear un cuadro de mandos ágil, rápido, con toda la información necesaria, sobre todo para el equipo PROA en el centro, donde tengan los datos
de prescripción, de microbiología, de historia clínica, necesarios para la mejor orientación, con los datos de sensibilidad, con los datos clínicos del paciente, con todo lo que sea necesario. Pero además que se genere, utilizando el mismo programa instalado en todos los hospitales, de nuevo indicadores y datos homologables, normalizados, con los que se pueda trabajar a nivel nacional. Hemos completado el primer piloto. Hemos hecho un trabajo que creo que es esencial, el menos visible, el menos lucido, pero que es fundamental, que ha sido consolidar los catálogos de farmacia, microbiología y laboratorio en el servicio de terminologías del Ministerio de Sanidad. Esto tiene una utilidad mucho más allá que el propio uso de la herramienta ProAPP. Tener catálogos de terminología normalizada nos permite asegurar la interoperabilidad semántica y sintáctica de todos los sistemas de información, no solo del PROA. Las guías terapéuticas antimicrobianas, bueno, con más de 50.000 usuarios que se las han descargado, más de 3 millones de visitas a la web. Estamos trabajando en otro punto que también es esencial y reclamado muchas veces cuando estamos en contacto con sociedades científicas, también con pacientes, con las asociaciones, la necesidad de tener formatos de antibióticos adecuados a la duración normal del tratamiento. Esto pueden no estar adecuados por muchos motivos distintos. Algunos es porque la evidencia pues ha consolidado duraciones de tratamiento más cortos y los formatos no se han adecuado a esta nueva evidencia. Y por otros motivos de corte logístico, precio, capacidad de las plantas de fabricación. Así que el grupo de trabajo con la Dirección General de Cartera y Farmacia, el PRAM, la agencia y sociedades científicas y la industria, pues esperamos que nos dé frutos satisfactorios. Además, esto también está incluido dentro de la propuesta legislativa europea. Hay que intentar adaptar los formatos a las necesidades. En cuanto a prevención, aquí la Dirección General de Salud Pública, y en concreto la Subdirección General de Calidad Asistencial, pues tiene programas que son clave y críticos. El programa de higiene de manos, que es la medida más coste-efectiva en prevención de la infección. El 75% de las infecciones de un hospital están asociadas a la asistencia sanitaria. Por ello, lavarse las manos y todas las medidas de prevención en la asistencia sanitaria tiene que reducir significativamente el número de infecciones en un hospital. Y la mayor parte de los patógenos multiresistentes aparecen en las infecciones hospitalarias. Así que es una medida que, por poco sofisticada que sea y que por muy conocida y manida que sea, no podemos olvidarla y tiene que estar siempre en las prioridades en prevención. Los programas de seguridad del paciente crítico, con todos los proyectos que ya conocemos de bacteriemia cero, neumonía cero, ITU cero y bacteriemia cero, pues son necesarios, han rendido ya resultados positivos en cuanto a la disminución de bacteriemias, por ejemplo, y en este momento están actualizando los protocolos y recomendaciones dentro del programa Resistencia Cero. Y ahora ya están trabajando en el proyecto de seguridad en el bloque quirúrgico, infección quirúrgica cero, IQZ, que se reactivará y consolidará como el resto de los programas. Pero en prevención, claro, no podemos hablar de prevención, todas estas medidas serían no medicamentosas, pero no podemos hablar de prevención sin olvidar las vacunas. Las vacunas tienen una utilidad doble. Por una parte, las vacunas antibacterianas pueden evitar infecciones y, por tanto, reducir la necesidad de utilizar los antibióticos. Pero cuando hablamos de vacunas de otro tipo, vacunas víricas, por ejemplo, la vacunación de la gripe disminuye la morbilidad respiratoria estacional, disminuye el riesgo de ingreso hospitalario, disminuye el riesgo de infección asociada a la asistencia en los hospitales. Así que, de forma indirecta, también disminuye la posibilidad de coinfecciones o sobreinfección bacteriana y, por tanto, reduce la necesidad de utilizar antibióticos. Así que disponer de vacunas bacterianas es una necesidad, en este momento también con un pipeline pues, limitado, y asegurar que las vacunas que ya están disponibles lleguen a todos los pacientes que más se benefician y que se cumplan los programas de vacunación e inmunización es fundamental. Esto, sin duda, tendrá beneficio individual en el paciente que se vacuna y también colectivo como a nivel de salud pública. Y para acabar, pues diré que todas estas acciones que he señalado es una selección un poco ecléctica de un plan estratégico más complejo, con más detalle, que perfectamente se puede consultar en la página web que tiene dedicada, propia del plan,
y que es muy dinámico, no está escrito en piedra. Nos vamos adaptando a las necesidades, entendemos que hay que llevarlo a cabo con una coordinación efectiva entre las instituciones, que debemos armonizar criterios en la medición, en la recogida de datos, en la forma en que utilizamos los antibióticos, que debemos dar apoyo y soporte a otras instituciones que están debajo del paraguas PRAN. Lo más importante es saber que el PRAN solo es una estrategia y que quien después lo hace efectivo son en parte la unidad de coordinación que está en la EMS, pero luego el resto de centros directivos, comunidades autónomas y profesionales sanitarios que son los que lo pueden hacer realidad. Y con esto y un deseo, no sé si deseo, una esperanza, espero que realista, de que tenemos los medios para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, pues termino mi presentación de hoy. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, María Jesús. Muchas gracias de verdad por tu ponencia. Ha sido un lujo contar contigo esta tarde. Yo te quería preguntar por algo que no tiene nada que ver con lo que has hablado ni con la salud pública. No sé si te apetece o no responder una pregunta que se sale un poco del guión, pero ciñéndonos un poco a la actualidad y al tema estrella de estos días en los medios de comunicación, de un poco las decisiones que está tomando el nuevo presidente de Estados Unidos, el reelegido presidente Trump, se habla de que todo el tema de los aranceles, etcétera, etcétera, puede tener un impacto directo en la industria farmacéutica, ¿no? En las relaciones comerciales que tenemos con Estados Unidos en cuanto a laboratorio. No sé si desde la agencia estáis preocupados por este tema, si estáis viendo qué puede pasar con toda esta historia en caso de que finalmente sea efectivo este tipo de medidas. Insisto que es fuera de guión, entonces... Sí, totalmente fuera de guión, pero claro, uno lleva un periodista adentro que no puede evitarlo, ¿no? Como todo el mundo sabe, no es una competencia en la que la agencia esté directamente implicada, pero sí es verdad que nosotros sí que tenemos como responsabilidad asegurar la disponibilidad de medicamentos y asegurar un correcto suministro. Por ello, toda medida que ocurra, incluso fuera del ámbito puramente regulatorio, que pudiera afectar la disponibilidad de medicamentos, nos preocupa. Así que no vivimos en una burbuja ni en una torre encerrado, somos conscientes de que puede haber medidas en nuestro entorno que puedan afectar a la disponibilidad de medicamentos, pero de momento no tenemos nada fehaciente, no hay ningún dato concreto sobre el que estar preocupado. Solo es un anuncio como otros que se han hecho, veremos si eso cristaliza o no.